Bienvenidos y bienvenidas a esta, la novena entrevista de un total de 12 que conformaron la primera serie de Aula Divergente, Chile en Movimientos. Y contamos hoy, Dani, con María Isabel Díaz, quien fuera la primera subsecretaria, vale decir viceministra, de Educación Parvularia en la historia de Chile, en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Carlos, María Isabel Díaz fue una invitada muy especial y, entre otras cosas, nos dio una perspectiva súper amplia de las prioridades actuales del gobierno de Boric, siendo que arrancó el gobierno de Boric trabajando de cerca como subsecretaria de Educación Parvularia, como bien decías, pero además porque también tuvo la experiencia previa de haber ejercido este cargo en el gobierno, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Así que ella, en toda su experiencia como docente y a través de su participación en la política, bueno, pues nos habla de lo que fue el proceso constituyente y de las visiones a futuro que se esperan a partir de lo que este gobierno está intentando hacer en Chile. Así es, Dani, muchas gracias por ese resumen de lo que hablamos con María Isabel Díaz. Ya veremos cuál es su mirada desde dentro, protagónica, respecto de las diferencias de los que son los últimos dos gobiernos de centro-izquierda en Chile, el segundo de Michelle Bachelet y el de Gabriel Boric actual. En ambos gobiernos ella ha tenido participación como subsecretaria de Educación Parvularia y conoceremos, por supuesto, cuáles son las prioridades en este sector tan importante para la educación, que es lo que se viene en los próximos años. Escuchemos entonces, Dani, si es que te parece, a María Isabel Díaz. Bueno, mi nombre es María Isabel Díaz, yo soy educadora de párvulos de la Universidad de Chile y he realizado un recorrido también de formación en el lado más bien académico, teniendo un magíster y luego también hice un doctorado muy centrado en currículum para educación inicial y he trabajado prácticamente toda mi vida en el Estado, ¿no? En distintas reparticiones, pero tengo algo que quisiera destacar que me parece importante dentro de lo que es la experiencia que uno va adquiriendo. Y estuve trabajando yo cerca de 9 años con niños en escuelas y en jardines infantiles públicos. Y eso es una experiencia que yo creo que no es comparable con nada, porque de verdad tener esa experiencia de primera, la experiencia vital, permite tener mucha autoridad y legitimidad en lo que es el diseño de políticas públicas, porque permite dimensionarse desde el conocimiento directo de lo que es el trabajo en aula y también los cambios que se fueron evidenciando, ¿no? Yo trabajé en circunstancias muy complicadas, primero era en una etapa de dictadura y además con condiciones pedagógicas que hoy día no son comparables, ¿no? Así es que siempre me ha servido muchísimo tener esa posibilidad de poder narrar de que yo no vengo a hacer política pública desde el escritorio, sino por el contrario, teniendo la experiencia en terreno, ¿no? Genial, María Isabel. Bueno, y además, María Isabel, te tocó en el 2000, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, asumir la subsecretaría de Educación Parvularia, y ahora es lo mismo, ¿no? ¿Qué tal eso? Bueno, cuando entramos con la presidenta, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, yo también tenía un recorrido en el Ministerio de Educación en distintos cargos, ¿no? Y ahí ingresé en ese periodo como asesora del primer ministro que estuvo en ese momento, liderando todo el proceso de reforma de educación parvularia. Si uno pone en contexto, en ese periodo del gobierno de la presidenta Bachelet, fue una de las reformas más estructurales que ha tenido la historia de la educación en Chile, ¿no? Y a mí me tocó liderar ese equipo de educación inicial y luego la presidenta me nombra como la primera subsecretaria de educación parvularia o inicial y la verdad es que fue un desafío enorme porque es instalar una institución dentro de un Ministerio de Educación que estaba en pleno ejercicio de reforma, ¿no? Con más de 30 leyes que tuvimos que nosotros accionar, ¿no? En los distintos niveles educativos. Muchas de ellas leyes bastante estructurales para el sistema. Y por lo tanto yo tenía que instalar este servicio con nuestras autoridades, con la ministra en ese minuto y todo, muy abocada a poder gestionar el trabajo de reforma y entonces lo viví en forma bien intensa, bien autónoma y aprendiendo también lo que es instalar un tipo de servicio que buscaba ser liviano, bastante moderno y que pudiera acomodarse a esta estructura nueva del Ministerio de Educación. Entonces había muchos desafíos iniciales, ¿no? Y luego, bueno, pasó la historia, lideramos ahí un trabajo que está dimensionado en 3 áreas, que era seguir incrementando
la cobertura en educación inicial, ahí después podemos entrar en más detalles sobre eso, levantar, ¿no es cierto?, esta institucionalidad, generar un tipo de acción que tenía que ver cómo inyectar más componentes y factores que son los que acompañan la calidad educativa y, por cierto, también todo lo que tiene que ver con mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en los distintos establecimientos. Entonces, ahí hay una serie de iniciativas que nosotros las encauzamos. Y ahí después yo les puedo comentar un poco más adelante también cómo nosotros fuimos avanzando sobre eso. Uno de los grandes desafíos que nosotros instalamos tenía que ver cómo hacer construcciones de infraestructura pública con nuevos estándares elevados para Chile, pero finalmente se llevaron a cabo más de 1.000 proyectos de incremento de aulas y de jardines infantiles nuevos ubicados en todo Chile, en todas las regiones de Chile. Y eso fue muy determinante para empujar una concepción distinta de lo que es la oferta pública en educación parvularia, que prácticamente es bastante universal aquí en Chile. Sobre el 80% de la oferta es pública en este tramo de edad, ¿no? Así es que ahí hay una cantidad de elementos que yo diría que nosotros pudimos como empujar para visibilizar algo que le preocupa a Chile, que tiene que ver cómo nosotros podemos mejorar la oferta pública, ¿no? Y bueno, y en la segunda etapa que me toca, yo me quedé muy sorprendida, la verdad es que no lo pensé nunca, y me llama el presidente y me dice: yo quiero que vuelvas a asumir la subsecretaría, lo cual es bastante inédito que se vuelva uno a instalar como una autoridad de gobierno en el mismo servicio, ¿eh? Si uno ha hecho carrera política, pero nunca pensé que iba a ser en el mismo servicio, y la verdad es que me siento muy orgullosa, honrada también, y además un reconocimiento a todo el equipo que estuvimos ahí liderando las distintas áreas de crecimiento de la educación inicial. María Isabel, pues felicitaciones de entrada por eso que nos cuentas. Sí, es remarcable realmente, y me parece muy interesante lo que dices, porque estas reformas que mencionas que trabajaron con Bachelet, que hablas de cobertura, calidad, docentes, es muy alineado a los lineamientos que ahorita están proponiendo, ¿no? Y sería chévere que ahorita más adelante nos hables de la relación entre eso que se hizo en ese momento y de lo que están dando continuidad ahorita. Pero antes de entrar en eso, me quedo con algo también que dijiste sobre el desafío en los cambios estructurales que tuvieron que afrontar con Bachelet. ¿Tienes en mente o que recuerdes algo concreto que nos pudieras comentar sobre cuáles fueron esos cambios estructurales a los que le apuntaron en ese momento? Bueno, uno de los cambios más significativos que se vivió en esa reforma y que también incorpora a este nivel inicial tiene que ver con lo que se conoce como la ley de inclusión. Y ahí lo que hace es cambiar la estructura del sistema y eliminar todo lo que tiene que ver con el lucro en educación, que eso fue tremendamente discutido, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la selección y con el copago. Entonces eran 3 factores que había que eliminar, y no fue fácil, porque había muchos intereses ahí de años, más de 30 años que estuvimos involucrados en eso, y eso significaba volver a una normalidad de un sistema público que tenía que ser una oferta variada, ¿no es cierto?, sin lucro y sin copago. O sea, la verdad es que ha sido difícil, pero yo diría que ya estamos entrando en tierra firme después de más o menos casi 7, 8 años de ese cambio, que fue un cambio cultural en Chile. O sea, salir de esa selección con pruebas selectivas a niños que incluso tenían 4 años y les hacían hacer pruebas selectivas para poder ingresar a una oferta pública que se supone que iba a ser más determinante en el sentido de ofrecer otro tipo de calidad. Así es que eso fue, yo diría, bien determinante en el cambio de lo que se percibe de la oferta pública. Naturalmente tenemos que seguir avanzando en varias otras cosas más, pero eso fue salir de un componente que era tremendamente neoliberal. O sea, eso es lo que nos marcó muchísimo como país y generaba un tipo de segregación que era a todos los análisis que se hicieron en distintos organismos internacionales. Yo tengo un maravilloso libro que habla de la política comparada que hizo OCDE, que nosotros le solicitamos, y que no solamente estuviera en los periodos de gobierno que se hicieron durante estos cambios, sino que extendiera un poco más el periodo para mirar distintas administraciones también de gobierno, ¿no? Y a todas luces avalaba absolutamente los cambios que se realizaron. Entonces, ahí yo creo que
tenemos varios elementos que hacen que Chile dio un paso sustancial en hacer un cambio en su sistema educativo, ¿no? Lo segundo, bueno, lo que se hace es un gran paso también que nosotros estamos ahora muy abocados como tarea prioritaria, es generar la nueva educación pública. Y eso también es un paso bien fundamental porque es cambiar de administración y lo que hacemos es que los colegios que están ubicados en los municipios puedan transitar hacia lo que se conoce como los servicios locales. Y eso estamos llamando la nueva educación pública porque se vieron todas las consecuencias y las externalidades negativas que tenía el hecho que estuvieran anclados en un municipio, dado que no había una concentración y una dedicación a educación, ¿no? Y eso ha sido difícil, no ha sido fácil, sobre todo cuando no hay voluntad política, como sucedió en el gobierno anterior, que dejó abandonado ese proyecto y ha sido complejo porque el tránsito de salir de una institución municipal a una nueva institución es complejo porque hay elementos que han sido parte de lo que es la administración con muchas, por ejemplo, deudas, ¿no? Y hay tremendas deudas educativas que ha sido complejo y si no hay esta voluntad que nosotros señalamos que este gobierno sí la tiene de cómo consolidar ese cambio, que fueron 30 años también de distintos debates para poder consolidar y lograr que la educación pública tuviera su propio sello y su propia administración y finalmente la gestión interna. Estamos hablando en Chile de una nueva gobernanza en educación pública, con otra mirada, con otros requisitos, con otros apoyos y eso no ha sido fácil y ahora lo estamos retomando y nos hemos encontrado con una serie de dificultades, pero si uno trata como de poder levantar los supuestos que hay detrás, el primero que a mí se aparece es que no hubo voluntad política para seguir construyendo este cambio. Bueno, muchas gracias por este resumen que nos haces del periodo 2014-2018, que nos da un contexto general de las transformaciones en educación y sobre todo en educación pública. Ya vamos a entrar a este actual gobierno y a las medidas que están impulsando, sobre todo en educación inicial, pero queríamos preguntarte antes si acaso, en tu opinión, el segundo gobierno de Michelle Bachelet responde a las demandas que se habían planteado en las movilizaciones estudiantiles del 2011 o acaso en las del 2006. Si acaso están alineadas conceptualmente las medidas del gobierno con esas demandas estudiantiles. Bueno, sí, absolutamente. Yo tengo la experiencia y quizás ahí es parte porque me tocó ser parte del equipo de educación que inició toda la preparación del trabajo que se iba a hacer en el gobierno de la presidenta Bachelet. Estuvimos prácticamente 2 años antes trabajando intensamente. Al menos todas las semanas, una vez a la semana nos reuníamos para poder proyectar, discutir, debatir y ver la dimensión de lo que estábamos queriendo hacer, que eran cambios bastante estructurales, ¿no? Bueno, uno de ellos también, que eran demandas de los estudiantes. Había una que yo creo que tenemos que también rescatar que tiene que ver con la carrera docente, que esa es una formación que se requería hacer un cambio bastante estructural en todas las condiciones pedagógicas y laborales hacia los docentes, ¿no? Eso fue también parte de los requerimientos, porque no solamente los estudiantes estaban haciendo ese tipo de requerimientos o demandas, sino que también aparecían otros actores que forman parte del sistema educativo, ¿no? Por eso la visión de estas 30 iniciativas legales justamente tenían que ver con cambios estructurales. Uno era el sistema de educación pública, el otro era la carrera docente, ¿no es cierto? El otro era, si lo pongo dentro de lo que es la serie de iniciativas, es cómo avanzar en una infraestructura pública distinta que fue modelando, por ejemplo, la construcción de estos jardines infantiles nuevos, ¿no? ¿Y qué otra más se me olvida? Bueno, y todo lo que tiene que ver con lo que se conoce como la desmunicipalización. Todos esos eran requerimientos que los estudiantes por más de 10 años estuvieron demandando y finalmente se tomó una decisión profunda, estructural, de lograr efectivamente un cambio. Ahora, la dimensión que tiene y la profundidad de estos cambios naturalmente no son de un día para otro, estos son décadas y eso nos hemos ido cada vez dando más cuenta y sobre todo en momentos de crisis y de cambio de ciclo, ¿no? Social y político, tenemos que ver que las políticas tienen que aplanarse, sobre todo cuando hay una gran cantidad de recursos fiscales involucrados, porque esto tiene indudablemente una de las reformas que
requirió y exigió muchísimo recurso, ¿no? Yo diría que si usted me pregunta, yo estoy como bastante optimista porque estamos tomando nuevamente las riendas ahí y de poder consolidar aquellos cambios que nosotros impulsamos en un gobierno que en ese momento era de centro izquierda, ¿no? Genial, gracias María Isabel. Y ahora sí quisiera volver a lo que te comenté en mi anterior pregunta y era, me llama muchísimo la atención la linealidad y creo que justo lo que tú mencionabas de que nunca pasa que vuelvan a convocar a una subsecretaria para el mismo cargo es algo muy bueno y es también una oportunidad para dar continuidad a un proceso que venía dándose, ¿no? Es algo muy especial y antes de ir a profundidad en lo que están haciendo ahora me gustaría que nos hablaras de esa transición, de esos puntos en común que tú ves entre lo que se hizo en ese momento, entre lo que se está pensando hacer ahora y cómo los lineamientos que están ahorita construyendo tratan de dar continuidad a los esfuerzos también anteriores. Bueno, sí, a mí se me han preguntado eso, es bien inédito que a uno la vuelvan a llamar. Yo en lo particular me quedé también bien sorprendida, porque a mí en un minuto me preguntaban, ¿te gustaría ser subsecretaria? Sí, le decía, yo podría ser subsecretaria, pero de otro servicio, de otro lugar, en fin, y mi aporte, yo quería colaborar en lo que fuera necesario, en cualquier punto, para poder colaborar en un gobierno que también se plantea como un gobierno que quiere hacer grandes transformaciones en distintas áreas, ¿no? Y me sentía muy comprometida y convocada en eso. Pero cuando me llaman ahí, y me llama el presidente, la verdad es que me quedé muy sorprendida y pareciera ser que es bien inédito porque no he sabido de otro caso igual, ¿no? Claro, esta es una subsecretaría que es nueva, la queremos refrescar, recuperar, porque lo que sucedió en el gobierno anterior, y lo digo con mucha responsabilidad también, es que hubo una transformación de esa subsecretaría a un rol que no es el rol rector, ¿no? Y aquí lo que hace un organismo como este es situarse como un rol rector para el diseño de una política pública que se extiende más allá de lo que es pensar en la instalación de jardines infantiles o de lo que tiene que ver con el componente de aquellos niveles que están incorporados en los colegios y escuelas, ¿no? Es mucho más allá. O sea, hay que pensar en una política que habla de equidad institucional, de ordenar el sistema, de potenciar el sistema público y sobre todo de aquellos componentes que hoy día son bien necesarios para iniciar ciclos de transformación, como son la calidad educativa en todas las dimensiones, ¿no? Como es un nivel relativamente nuevo, y eso no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, es bien importante dimensionar que la calidad debe ser el punto de partida para cualquier iniciativa de educación inicial, ¿no? Y ahí estamos hablando de contar con un buen currículum. Y ahí Chile, en el gobierno de la presidenta Bachelet, nosotros avanzamos en la definición de un currículum que logra instalar objetivos de aprendizaje con una visión bien de vanguardia, que hoy día está solicitándose incorporar en los otros niveles educativos de escolaridad, por ejemplo, lo que se conoce en Chile como básica y enseñanza media o secundaria, ¿no? La perspectiva que tiene este currículum, incluso hoy día, a propósito de situaciones que se están viviendo en el país y también en otros países, el incremento de la violencia ha sido bien significativo. Y ahí lo que hace este currículum es levantar una temática a nivel de contenido curricular. Por ejemplo, estamos hablando de convivencia y ciudadanía en la primera infancia. Y eso cruza transversalmente el currículum y hace que en las distintas iniciativas y acciones que se realizan en las comunidades educativas, el centro del quehacer esté involucrado en cómo realizar interacciones en el aula con una visión de resolución pacífica, por ejemplo, de conflictos, ¿no? De generar más empatía, de ser más solidario, colaborativo, de lograr más autonomía en los niños y niñas. Entonces, hay una visión que va bien a la vanguardia de los requerimientos que hoy día a nivel de sociedad se están demandando, ¿no? Ahí hay un área que hoy día la vamos a impulsar fuertemente y ahí entonces cuando yo más o menos voy como contándoles las distintas áreas, estamos en una situación de continuidad y de fortalecimiento de aquellas áreas que quedaron a mitad de camino y lo que tenemos que hacer es consolidar mucho de ese trabajo. Vamos a continuar con la construcción de jardines infantiles, pero viene un sello más de verde, ¿no? Más sustentable. Queremos infraestructura pública que sea capaz
capaz de responder a los desafíos que hoy día se ha propuesto el mundo, ¿no es cierto?, y que están hoy día consolidados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y por eso estamos hablando de un programa de más aulas verdes, con este sello de eficiencia energética, con otro tipo de materialidad, ventilación, iluminación, concepto, ¿no?, de arquitectura más local, ¿no? Por otro lado, otro tema que aquí sí creo que es necesario que Chile pueda responder, que como es un sistema público muy diversificado, especialmente en educación inicial, porque tiene distintas dependencias, tenemos que lograr mejorar la equidad institucional. Es decir, que un trabajador y una trabajadora que trabaje en el sector público sea homologable sus condiciones remuneracionales y laborales, no importando de quién dependa, ¿no? Y por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con calidad educativa. Nosotros logramos algo que nunca pensamos, y en lo personal me siento muy como autora de eso, que fue empujar la carrera docente para las educadoras de formación inicial, que estuvieran incorporadas las educadoras. Y eso, la verdad es que no estaba en la ruta, siempre se pensó hacerlo después, y yo insistí muchísimo a todos los ministros de Hacienda, ministros de Educación, que tenía que estar las educadoras de párvulo, y lo logramos. Ahora, eso no es fácil, porque es entrar en un terreno de mayor legitimidad, implica las evaluaciones, otro tipo de consideraciones, sobre lo cual nosotros tenemos que hacer preparación para que las educadoras sientan que es un espacio que es legítimo, que es profesionalizante y que puede generar también, ser un referente a nivel internacional. Y eso, hemos sido convocados varias veces a contar cómo hicimos ese gran paso de poder ser integrados en el sistema educativo. Mira, sabiendo que en general estás muy demandada por estos días, quisiéramos hacerte un par de preguntas más generales. Una que tiene relación con una mirada general de los últimos, pongámoslo así, 30 años, y otra que ya está enfocada hacia el futuro. La primera tiene que ver con tu opinión respecto de si las principales demandas estudiantiles, educación pública, gratuita y de calidad, de 2006-2011, han sido respondidas, y en qué medida hasta la fecha, hasta el día de hoy. O sea, la pregunta también tiene que ver con hasta qué punto el Estado de Chile, si lo quisiéramos ver así, está en deuda con la satisfacción de esas demandas. Y la segunda pregunta, quizá vinculada, tiene que ver con las prioridades y los desafíos de la educación chilena hacia futuro. ¿Cuáles crees tú que deberían ser? Grandes preguntas. Mira, quizás volver a algo que yo intenté como hacer un relato más completo, vinculando lo que es la educación inicial, que es el área donde yo me estoy desempeñando ahora. Uno de ellos es que había, claro, dentro de las demandas estudiantiles donde hubo un gran movimiento, muy reconocido a nivel internacional, ¿no es cierto?, por el impulso y la fuerza política que adoptó, y además con mucho simbolismo, ¿no? Y ahí había 3 requerimientos, que era todo lo que tenía que ver con la gratuidad, ¿no es cierto?, con la calidad y la educación pública. Aquí lo dejé anotado porque estoy tratando de ordenar mis pensamientos. Sobre eso, lo que sí yo podría argumentar y afirmar con mucha convicción es que nosotros ya instalamos ese cambio, se instaló. Ahora, yo lo que visualizo es que hubo una interrupción, porque insisto que faltó la fuerza política y técnica y el rigor para poder consolidar esos cambios que se proyectaron hacia una década o más de 20 años, ¿no? Y eso implica que se detuvo eso. O sea, de alguna manera se paralizó y se trató de desviar el camino. Y ahí Chile, si uno podría decir analista de política pública, yo siento que se detuvo y también hubo intentos de retroceder. Y eso desestabiliza, desequilibra un sistema educativo que ya estaba encaminado, sobre todo con una perspectiva además de derecho a la educación. Y creo que eso perjudicó muchísimo. Entonces, en estos casi 3 meses de gobierno es retomar el sentido, la intencionalidad que había, los principios que lo justificaban, y tratar de continuar por ese camino y respondiendo paralelamente a ciertos elementos de la contingencia, que es necesario también introducirlos para poder darle marcha y no interrumpir el proceso, ¿no? Pero
una política pública tiene que tener un horizonte, tiene que mirar hacia largo plazo. Y lo que vimos es más bien iniciativas que eran cortoplacistas, muy efectistas y con un tipo de retroceso que era volver a un sistema cuyo sentido tenía que ver con el enfoque más neoliberal. Entonces hay ahí retrocesos que a mí en lo personal me preocupan muchísimo porque es retroceder en un debate que ya se había consolidado y que debemos hoy día volver a retomar, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro sobre las prioridades, una de las grandes prioridades que no solamente lo manifiesto desde mi experiencia y conocimiento, sino también esto fue recogido en un programa de gobierno que fue muy debatido, muy participativo, con más de 600 mesas con distintos actores a nivel de todo Chile, y se levanta con mucha fuerza la necesidad de poder replantear lo que es la educación pública, tomarla como la bandera de lucha de un país que quiere más justicia educativa, más equidad, ¿no es cierto?, y más igualdad de oportunidades. Y se ve que la educación pública es el espacio para poder hacer ese desarrollo de un ciudadano y una ciudadana que busca tener las oportunidades que se merecen, que quieren y que sueñan. Y eso es el tremendo desafío y la prioridad que hoy día tenemos como gobierno. Sabemos que no se va a cumplir en los 4 años, pero sí tenemos que dejar absolutamente pavimentado ahora la necesidad de poder extender esto y de proyectarlo hacia muchos más años, pero más bien como una mirada de, en ningún caso de poder tener estos retrocesos, sino de poder ir consolidando y sumando aquellos otros elementos que pueden ir presentándose también en el camino, ¿no? Aquí hay una situación de asimetría que es brutal y que nosotros tenemos que responder a ello. Por tanto, hay respuestas que son necesarias de introducir en toda la concepción de una política pública que busca lo que estamos llamando equidad y justicia educativa, ¿no? Eso es como una mirada, una respuesta desde mi experiencia también y de lo que hoy día estamos vivenciando en estos 3 meses de gobierno, ¿no? Sumado, perdón, interrumpo ahí también, me interrumpo en mí misma, pero tenemos también la contingencia de la crisis sanitaria. Eso ha dejado lo que ha pasado alrededor del mundo, pero Chile ha sido uno de los países que más interrupción de clases tuvo y eso ha marcado muchísimo a todo lo que es el retorno, ¿no? Fue un retorno que no fue preparado y que se encontraron los estudiantes por primera vez y eso significaba volver a relacionarse, vincularse con docentes que tampoco estaban tan preparados para recibir a los estudiantes que venían con otro tipo también de requerimientos y con aprendizaje bastante descendido en varias áreas, pero no solamente en aquellas que uno podría decir las académicas, sino que aquellas áreas que tienen que ver cómo nos relacionamos, cómo nos respetamos, cómo podemos convivir adentro de un espacio que tiene también ciertas restricciones, ¿no? Todos sabemos que tienen que estar con las mascarillas, que hay horarios más limitados, que hay actividades pedagógicas que no son posibles de llevar a cabo, y eso requiere una tolerancia, ¿no es cierto?, una capacidad de poder tener una disposición a un cambio que es necesario estar preparado. Entonces, ahí tenemos que ir sumando todas estas situaciones que Chile ha ido enfrentando y que no es solamente a nivel del país, sino que también esto se ha extendido en otros países, ¿no? Así es que tenemos ahí, bueno, un ministro bien empoderado, con bastante conocimiento también, porque él es un profesor que trabajó mucho en el sistema, en distintas escuelas y colegios. Mi compañero acá del subsecretario de escolar también es profesor. Entonces, bien también inédito, porque somos los 3 subsecretarios, venimos del mundo también del sistema educativo con bastante conocimiento, y también un ministro que es profesor y que está muy empoderado y con esta experiencia que hace que cada opinión que él tenga tiene una validación, una legitimidad, porque viene del conocimiento de lo que nosotros decimos acá en Chile en terreno, ¿no? María Isabel, ahí me surge una pregunta muy rápida con base en lo que dices, porque como yo soy colombiana no tengo ni idea. ¿Ustedes en Chile no es común tener profesores que asuman cargos desde la política o profesoras? Digamos que podrías decir que eso es algo casi que en lo que estos gobiernos han estado en la vanguardia, o ya se tenía como tradición política. No, pocas veces han habido profesores y profesores que asuman un rol en el Ministerio de Educación, y los que han asumido en general no tenían esta experiencia que tiene el actual ministro.
ministro, que es un ministro que fue formado en una escuela pública, y él estudió en una escuela pública y además se desempeñó en los últimos años también con bastante experiencia en establecimientos nosotros decimos, con alto grado de vulnerabilidad. Entonces, ahí hay un capital que es único y que permite, insisto, en tener más legitimidad en las decisiones que se vayan adoptando y también una opinión, porque ha salido muchísimo ahora en prensa y tiene, yo diría, mucha aceptación porque tiene este conocimiento vivo sobre lo que es hacer práctica pedagógica de dirección también, porque fue director, con este conocimiento de poder llevar a cabo una gestión educativa en contextos adversos. Eso, si bien han habido otros profesores dentro de lo que es asumir el rol, como tenemos dos ministras que fueron profesoras, pero no venían con ese bagaje, que es distinto, ¿no? Y eso hace que sea mucho más, tenga mayor legitimidad en sus opiniones, ¿no? Y así también nos sucede en este nuevo equipo. Eso sí que es más nuevo, que todos vengamos y nuestra formación sea profesores, ya sea inicial, de educación media y también en la educación superior, también es bien simbólico, ¿no? Hay un simbolismo ahí que hace que tengamos un Ministerio de Educación con autoridades que tienen un gran conocimiento y experiencia en el sistema educativo. Claro, eso da una perspectiva muy particular y muy necesaria. Pero bueno, María Isabel, para cerrar por mi parte, a mí me queda solo una pregunta sobre la hoja de la ruta que ustedes están manejando ahorita. Ahí hablaban de que es un proyecto colectivo y quisiera que nos pudieras contar a qué se refieren con esto de proyecto colectivo. ¿Hace parte de estas 600 mesas de diálogo que nos hablabas o tiene que ver cómo ha sido esa construcción colectiva, si se quiere, con un enfoque más democrático en la construcción de esto? Sí, hoy día yo creo que buenos programas de gobierno tienen que tener un carácter muy participativo, con una gran convocatoria y con alta escucha, ¿no? Y eso este programa lo cumple y ha sido un trabajo con una perspectiva además territorial de no solamente ser un programa que esté centralizado en las grandes ciudades, sino que tuvo una intencionalidad de poder recoger la voz de los distintos sectores que hoy día se desempeñan en condiciones muy distintas, ¿no? Y en contexto, además, Chile tiene una geografía bien particular que hace que entre la diversidad rápidamente, solamente por el contexto geográfico, ¿no? Y ahí ya hay una primera entrada y luego viene una segunda que tiene que ver con elementos más culturales, ¿no? Entonces ahí ese primer requerimiento aparece con estas mesas que fueron de un año de trabajo, de muchos encuentros que lograron consolidar estas visiones que venían además con un requerimiento también bien especial. Nosotros veníamos de un estallido social con una fuerte demanda de poder hacer un cambio que finalmente termina, ¿no es cierto?, en un proceso constituyente, y por lo tanto hay un país y una ciudadanía mucho más empoderada de hacer requerimientos en donde claramente se interpela al sistema educativo. Se dice, no queremos que sigamos con este sistema educativo tal como está, queremos hacer un cambio, queremos que abordar otros contenidos de aprendizaje, queremos que el sistema sea, esta justicia que nosotros estamos llamando la justicia educativa, se refleje en cada una de las acciones que hoy día se están impulsando. Y eso hace que tenga, insisto, mucho más validación. Ahora, en el programa de gobierno hay un gran requerimiento a todo lo que es el sector educativo, ¿no? En sus distintos niveles y también a través de lo que es la gobernanza que hoy día tenemos en educación. Y especialmente en educación inicial hay varios requerimientos que nosotros lo hemos llamado, tenemos una hoja de ruta bien específica que ya la terminamos, con 11 medidas y más de 30 acciones que tenemos que desarrollar a lo largo de los 4 años. Hay algunas bien estructurales, vamos a seguir creciendo en este programa de aulas verdes. Hay otra que tiene que ver, como yo les decía, de superar aquellas asimetrías que se presentan en el sistema. Y hay otra, insisto, también en lo que es la calidad integral, y nosotros debemos ser referente para la educación primaria y secundaria en Chile para poder demostrar de que es posible incorporar aquellos requerimientos que aparecen justamente en las demandas del estallido social de cómo hacemos que el sistema educativo y esa escuela y ese espacio educativo acoja una convivencia más democrática al interior de las aulas, más solidaria
y con mayor involucramiento. Aquí hay algo bien especial, ¿eh? En Chile, si bien la perspectiva ha ido cambiando en el sentido de que toda la normativa hoy día está construida con perspectiva de derecho, hoy día necesitamos involucrar más a las comunidades educativas y lo que se ha hecho es generar lo que se conoce como los consejos escolares y los consejos de educación inicial. Y esos consejos hoy día tienen que tener un rol mucho más determinante porque tienen que ir con las grandes decisiones que se van a adoptar en una comunidad educativa. Cruza desde lo que se va a aprender, ¿no es cierto? Y cruza desde aquellos reglamentos internos de convivencia, que hoy día hacen mucho sentido porque toda la comunidad educativa tiene que ponerse de acuerdo para adoptar decisiones en función de una convivencia más pacífica, más solidaria, con más tolerancia y que pueda responder aquellas necesidades que hoy día las comunidades educativas están manifestando. Entonces hay mucho trabajo que no solamente se vincula a lo que es la mirada del sistema educativo, sino que también a la participación que requieren las comunidades educativas. Y eso, por ejemplo, muy luego, en la próxima semana nosotros vamos a empezar ya en una comisión de trabajo donde hemos invitado a varios especialistas para hablar de estos temas y ver cómo se sitúa esta educación inicial que puede ser un motor para los otros niveles educativos, donde ahí pueden haber bases ciudadanas del primer ejercicio democrático que hay al interior de un aula, ¿no? Estas son aulas que se abren más, que introducen el juego, que introducen otro tipo de interacciones, donde hay una docente, se desplaza al interior de un aula, que no es vertical, sino que es un trabajo mucho más horizontal y que cambia absolutamente las relaciones. Entonces creo que eso puede modelar muy bien y ser un excelente referente para los otros niveles educativos. En ese concepto estamos y yo creo, estoy muy convencida que podemos hacer un gran aporte, ¿eh? No solamente un aporte en sí mismo para este nivel educativo, sino que es un aporte que pueda trascender hacia los otros niveles educativos, ¿eh? Bueno, María Isabel, estamos muy, muy, muy agradecidos por tu participación. Nos permitiste entender muy bien el panorama 2014-2018, la relación con las demandas estudiantiles, y nos deja en alerta respecto a los desafíos que se vienen y las mejoras que están introduciendo. Así que solo nos resta preguntarte si tú quieres agregar algo antes de despedirnos, si sientes que se te quedó algo importante. No, sí, yo creo que aquí hay un tema que también Chile se ha puesto en los distintos niveles educativos. Nosotros tenemos una estructura de financiamiento que también viene con un modelo que tiene una base neoliberal, que tiene que ver con tipos de voucher. Y eso a nosotros nos tiene muy preocupados porque hay ahí unas situaciones que se van presentando de mucha inequidad, ¿no? Al interior de los jardines infantiles como también de las escuelas y colegios. Si bien el sistema educativo en jardines infantiles no se ha introducido ese componente de lo que se conoce el voucher, sí hubo un intento de hacerlo en el gobierno anterior, con promesas que nosotros veíamos que no se podían lograr y que con una visión también de que nosotros no compartíamos. El sistema de educación parvularia estuvo muy protegido, ¿no? De no introducir la selección, ni el copago, ni tipos de financiamiento con esa estructura. Por más de 30 años se hizo eso y en un minuto en el gobierno anterior se intentó introducir el voucher y nosotros, quienes estábamos en la oposición en ese minuto, tuvimos también mucha fuerza de poder que no se llegara a puerto con eso, ¿no? Entonces lo que estoy tratando de decir es que a nosotros en Chile nos inquieta mucho cómo lograr un tipo de estructura de financiamiento que pueda ser más sostenible y que no dependa de una visión con estos anclajes más neoliberales y que introducen elementos de competencia y que no se ajustan a lo que puede ser un financiamiento más estable y perdurable y que tenga una entrada más basal, que es lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, eso es una situación que está pendiente y que debemos corregir. No es fácil, hay que mover muchísimos factores que hoy día están introducidos en eso y que afectan la gobernanza de lo que es el sistema educativo. Entonces, yo diría que ese es un área muy, muy desafiante que nosotros vamos ya a empezar a hacer estudios sobre eso y hacer proyecciones y lograr acuerdos, porque aquí una política pública con esa extensión requiere un acuerdo nacional, ¿eh? Y ojalá sin retrocesos porque estaríamos haciendo situaciones bastante contradictorias para un país que quiere seguir mirando un horizonte con estos principios que mencionábamos anteriormente.
Eso es como para comentarles también que hay una preocupación respecto al financiamiento, ¿no? Bueno, espero haber sido clarificar los desafíos que nosotros tenemos en los distintos ámbitos. Sí, María Isabel, la verdad es que, como te decía Carlos al principio, tu perspectiva en verdad era clave, de verdad es súper importante para nosotros haber podido contar con tu voz, con tu experiencia y un placer conocerte además, así que muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, pues los mejores éxitos para lo que viene de todo este periodo. Bien, muchas gracias. Esta fue María Isabel Díaz, primera subsecretaria de Educación Parvularia en Chile, en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Durante el gobierno del presidente Gabriel Boric se desempeñó en el mismo cargo. Aula Divergente es una producción de Fresh Ed Podcast. Tengas en consideración que las opiniones expresadas en Aula Divergente son de exclusiva responsabilidad de sus anfitriones y de los y las entrevistados, no de Fresh Ed ni de sus patrocinadores, quienes no asumen ninguna posición institucional. Si les gustó lo que escucharon, califíquenos en la plataforma en que escuchen nuestro podcast. Las reseñas realmente nos ayudan. El equipo incluye a Daniel Hernández, Carlos Navia, que les habla, José Neto, Nicole Tapia y Will Brand. La música original para Aula Divergente fue creada por Joseph Minorio de Pattern Based Music. Aula Divergente es un podcast administrado de forma independiente, sin anuncios, y es posible gracias al apoyo de Open Society Foundations, NORAC, UCL University College London, Institute of Education y oyentes como tú. Considere donar a Aula Divergente visitando freshedpodcast.com/donate. Gracias por escucharnos. Somos Daniela y Carlos y volveremos pronto con la entrevista a Raúl Figueroa, la 10ª de 12 entrevistas inéditas que constituyen la primera miniserie de Aula Divergente Chile en Movimiento.